el tema de hoy. Yo quiero que vayas a su Biblia. Hoy vamos a hablar de un tema a la cual nos va a instar el Espíritu Santo a que podamos hoy poderlo ver en la profundidad de lo que la urgencia de Dios tiene en su plan eterno. Hoy vamos a hablar las alturas versus mediocridad. Las alturas versus la mediocridad es algo que nos va a poner en alineamiento, nos va a sacar toda aquella ociosidad, que la parte ociosa nuestra de nuestros pensamientos y de nuestros tiempos no perciben la urgencia de Dios, a la cual quiere dejar establecida una palabra para su cuerpo, para su iglesia. Y entonces hoy vamos a entrar y dejar que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Vaya al libro de Isaías, capítulo 57, vamos a leer desde el 14 y versículo 15. Isaías, capítulo 57, vamos a ir 14. Mire lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y dirá, allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Así que mire qué introducción. Dice allanad, que estaba dando una orden Dios para con el pueblo, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Así que hay tropiezos que impiden poder nosotros salir de lo que es mediocridad. Mediocridad significa aquello que no ha llegado a la estatura de que no ha alcanzado nada menos la estatura media, que solo alcanza la estatura media. Así que entonces estamos viendo que si de una altura de 2 metros alcanza 1 metro, si una altura de 10 metros alcanza 5 metros. Entonces tú míralo con gráfica, entonces estaríamos en la mitad de la escalera del cielo. Eso sería mediocridad, en la mitad de la escalera al cielo. Eso significa mediocridad. Entonces es algo que la parte ociosa, el no ser diligente, el no estar sensible en la intimidad de la voz de Dios para conocer y reconocer las urgencias del tiempo profético de la venida de nuestro Señor Jesucristo que está a la puerta. Entonces necesitamos salir de todo aquello que quiere combatir con aquello que quiere hacer que nuestro medio quiera crecer. Entonces hay una generación que quiere salir de esa mediocridad y quiere crecer, pero no tiene los instrumentos, y ahí encontramos que aquí es el grave problema. Mucha gente ha quedado en la parte media y no ha podido dar los siguientes pasos, porque cuando se alimenta con un alimento conforme a los nutrientes que le pueda llegar en el vientre de ese organismo de una persona siendo un niño, la leche con todos los nutrientes prepara realmente el cuerpo para poder comer un alimento sólido. Y si quiere decir que si no, la leche no ha tenido los nutrientes, que significa todo lo que es el fundamento doctrinal de lo que es ser cristiano, eso no establecido en nuestra vida espiritual, hace que no esté preparado nuestro organismo para poder recibir una palabra que con una estatura de madurez para que nos pueda proyectar a la excelencia, a esa altura mayor a la cual el Señor nos ha puesto como un pendón que se llama excelencia, que se llama la escalera, es ser una estatura de un varón perfecto, una estatura de madurez, un hombre que esté completado. Entonces empezamos a ver que nos falta, y la iglesia de esa forma está corriendo riesgo de no poder estar preparada para la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta qué importante? Pero bueno, el Señor decía allanad, leo de vuelta el 14, allanad, barred el camino. Entonces hay que quitar cosas que en el mismo camino que has andado, hay cosas que no te han sido útiles porque te han formado esa estructura de religiosidad y te ha querido impedir que la vida del poder del Espíritu Santo sea la que gobierne tu vida espiritual. Entonces, tenemos que quitar, tenemos que barrer y aún quitar los tropiezos del camino. Así que ha habido tropiezo y dice la palabra, ¡ay por quien venga el tropiezo! Esto
es una llamada de atención al liderazgo. Si yo no pongo los fundamentos verdaderos que me pide Dios en la palabra y lo hago en obediencia, entonces yo estoy siendo de tropiezo a las generaciones. Entonces Dios está demandando a todo el cuerpo, el liderazgo y su pueblo, que podamos entender que el tiempo se nos acaba. El tiempo se nos termina de no estar preparado y el Señor después, ¿por qué me llamás Señor, Señor? Entonces empezamos a sentir el tormento de la separación del amado y entonces empezamos a tener una instancia peligrosa espiritual que nos baja una confusión y aún nos impide ver la visión correcta para poder establecerla en nuestra vida espiritual. ¿Estás comprendiendo? Entonces, y no he leído el versículo central, versículo 15. Dice la palabra, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bueno, acá vemos a ver algo tan poderoso que dice que el alto y el sublime, el que habita la eternidad, te está diciendo algo. Tú no te puedes tomar la palabra literalmente, ni siquiera los mandamientos de hombres a los cuales las estructuras, los ministerios, las denominaciones con grandes estructuras eclesiásticas religiosas y con liturgia paralela a la palabra y aún con mandamientos de hombres, forman en ti, ¿sabe qué? Una estrechez, no una eternidad. Entonces, si el alto y sublime habita en la eternidad, si el alto y sublime habita la eternidad, nosotros tenemos que entrar en la eternidad de Dios, que es que nos gobierna el Espíritu Santo Divino de Dios. Cuando nosotros estamos con la influencia, la urgencia, nada menos en la corriente, el viento total de lo que es el Espíritu Santo para que nos deje fundamentado y poder ver conforme a como Dios quiera que veamos, en el último tiempo Dios demanda mayores niveles de intimidad, de comunión en las alturas. Subida al monte, que está llamando, está invitando a que estemos en intimidad, apartados en intimidad. Tú lo puedes hacer en tu casa, no necesitas irte a un monte, pero si tienes la oportunidad de tener un lugar con esas características, no la pierdas, porque jamás vas a poder sentir en otro lugar lo que se puede sentir en el silencio de todo lo sublime, el cielo y la tierra, nada más, y tú en el medio. Dios escuchándote, entrando en la eternidad de Dios, en la altura, poder empezar a subir escalones que la mediocridad va a querer combatir por lo que te ofrece el sistema, y aún la iglesia sin la revelación y la llenura del Espíritu Santo también te bajan mediocridad. ¿Están comprendiendo? Entonces es algo delicado. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Escúcheme, la altura es tener nada menos la esencia de lo sublime, de lo perfecto, de la excelencia, de lo que es nada menos la plenitud de Dios, es la altura. Y Él habita en la altura y la santidad. ¿Sabe que la altura está en mayores niveles de cumplimiento de un mandamiento? Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces aquellos que están en la altura, dice que el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces que está en obediencia. Solo eso de estar en obediencia, de guardar la palabra y los mandatos, los preceptos dados por Dios para que la ley divina de Dios pueda establecida como fundamento y diseño correcto para la iglesia. Entonces yo en esa obediencia habito con Él, pero también me exige santidad. ¿Y sabe quién la completa? Una vez que estás en obediencia, la santidad viene sola. No tienes que hacerlo con esfuerzo. Tus concupiscencias no las puedes retener con tu alma y con tu intelecto. Solamente lo haces por medio del Espíritu. Por eso que dice, y continúa el Espíritu, y la palabra de Dios dice, alabado, estoy leyendo el 15,
del libro de Isaías capítulo 57. Y dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Escuche, ¿con quién habita, amados? Amado, escuche, pensamos que la característica de humildad, cuando decía, oh, este hombre es un soberbio, es un altivo, está comprendiendo, porque a veces cuando viene la exhortación por medio del Espíritu Santo, esa palabra no estamos para poder digerirla, y aún nos confronta nuestras estructuras de pensamiento y de religiosidad. Entonces piensan que este hombre es un soberbio y aparte exhorta. ¿Y sabe qué significa? Él está ¿con quién? Con los de espíritu de humilde de espíritu. Una cosa es que sea el alma que gobierne de un hombre con orgullo, altivez y soberbia, y otra cosa que en el hombre gobierne el Espíritu Santo, el espíritu del hombre, y por más palabra fuerte que sea, la humildad de Dios, ¿sabe qué? Es rescatarte de las garras del diablo y que no camines en el precipicio que estás por caer al abismo. Entonces, tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es el espíritu humilde? Espíritu humilde a un hombre que ha alcanzado la estatura de madurez de un varón perfecto, un hombre que ha sido completado, un hombre que tiene, ¿sabe qué? Grandes niveles de prudencia, un hombre que tiene buen juicio, un hombre que tiene sabiduría de lo alto y se mueve con la visión correcta, estableciendo y determinando generaciones en el conocimiento de poder vivir la plenitud dentro del reino de Dios. Entonces, no es con cualquiera que habita. Porque para poder alcanzar el espíritu humilde que dice, es tener espíritu enseñable. Y en las alturas, el único que enseña es el Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de su espíritu. Por eso que el apóstol Pablo no dejó de cesar de orar por vosotros para que tengáis espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento del Hijo. Entonces, es importante, el Espíritu Santo es el que te va a poder medir. Pero tenemos que estar en la sala. Pero yo he estado en lugares altos, he sentido la presencia, pastor. Gloria a Dios. He hablado en lengua, gloria a Dios. He profetizado, gloria a Dios. Pero ¿conoces el tiempo profético? ¿Conoces el diseño? ¿Sos obediente al diseño de que Dios estableció para su iglesia? Entonces te empiezas a ver que tu vida espiritual es preciosa, pero te falta el conocimiento. Las 5 prudentes y las 5 insensatas, las insensatas se quedaron. Pero la prudente, si no hubiera habido una iglesia que dijo, viene el esposo, no se hubiesen despertado. Aunque tenían su vasija con aceite y sus lámparas con aceite, todas cabecearon. Hasta que vino una voz en la medianoche y dijo, ahí viene el esposo. ¿Quién es ese? Eso es una iglesia. Es una iglesia que maneja la primicia. Es una iglesia que alcanzó estatura de estar en lo alto y sublime, en la eternidad con el Padre, con la revelación del Espíritu. ¿Estás comprendiendo? No es algo sencillo. Entonces, ¿quiénes son los que habitan? Y dice, ¿para qué? Para hacer vivir el Espíritu. ¿Sabe qué precioso? Aquel una vez que tiene el espíritu que ha nacido de nuevo. Su espíritu nació de nuevo cuando hubo el arrepentimiento. ¿Usted entró al reino o lo ve desde afuera? Usted vive dentro del reino, porque usted tiene que leer Juan 3 al 5, inclusive hasta el 8. ¿Qué dice? Que tenemos que nacer de nuevo para ver el reino. Y después, para entrar, tenemos que ser bautizados por agua y por fuego. El bautismo de agua. ¿Y qué? Y el bautismo del Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo para habitar el reino. Amado, si eso no se está cumpliendo, amado, entonces tu espíritu tiene que nacer de nuevo para que puedas primeramente poder estar en las alturas. Por eso que a veces cuesta subir los peldaños. Y esa alabanza que dice, sigo escalando, y sigo, y nunca tiene cima. Sí, claro, la eternidad es imposible, pero si estás con los fundamentos correctos del diseño, te van a llevar a la perfección, te van a llevar a la estatura del varón perfecto, van a llevar al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, al posicionamiento del nada menos, del tiempo de la venida en secreto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo, iglesia? Es difícil,
y todo lo que para Dios no hay nada. Si a usted le dijeron que ser cristiano era una cosa fácil, le mintieron. Es lo más extraordinario y lo más hermoso ser cristiano, porque tenemos el plan de vida para la eternidad. ¿Quién puede ofrecer eso hoy, si no solamente nuestro Señor Jesucristo? ¿Me está comprendiendo? Bueno, ahora empezamos a ver algo que es peligroso. Porque acá le he citado con quién está él, con quién habita, pero vamos a ir a una instancia que usted la debe conocer. Usted lo debe conocer a Saúl, usted lo debe conocer a Jonathan, que eran hombres terribles, dice la palabra, que eran más ligeros, eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. ¿Quién? Saúl. Y usted se acuerda que lo que ocasionó, lo que vivió, nada menos Saúl, lo que vivió Saúl y lo que vivió Jonathan. ¿Usted se acuerda? Bueno, es importante que se introduzca. Ahora, usted sabe quién es Saúl. Saúl fue escogido, rechazado de Samuel, y dijo: Dios, no te rechazaron a ti. En mi pueblo te rechazó, mi pueblo me rechazó a mí. ¿Por qué? Porque pidieron rey. Tú los juzgabas, tú eras la palabra profética para el pueblo y les liñaba. Pero ellos no quisieron. ¿No te quisieron, Samuel? No, a mí no me quisieron. Bueno, mire cómo nace la historia de Saúl. En una controversia del pueblo con Dios. Entonces, los frutos que puede traer, ¿qué puede haber? Cuando no hay buen inicio, seguro que puede haber acontecimientos difíciles, pero eso no quiere decir que sea una regla de 2 por cruz, que es 4. No, sino que también nos pone en alerta. Y la alerta, yo tengo que estar con las luces encendidas para poder entrar. Yo quiero que esta palabra te llegue al Espíritu. El Espíritu Santo no va a querer ministrar tu alma para que la recibas. Si nos conectamos por el mensaje de la palabra, por el alma, lamentablemente no la vas a poder recibir. Te tienes que conectar por el Espíritu. Le tienes que decir: Espíritu mío, ahora, Señor, prepárame mi actitud correcta ante tu palabra para que seas traspasado mi interior y pueda tener un nuevo comienzo, una nueva actitud, una nueva esperanza en Cristo Jesús. Entonces se da cuenta que es peligroso. Sí, mire lo que le pasó. Vaya al libro 2 de Samuel. 2 de Samuel. Jonathan es un hombre precioso, hijo de Saúl. De estos 2 hombres maravillosos, dijo nada menos: cuando murieron en la guerra, murieron juntos. Escuche bien, padre e hijo murieron juntos. Esté atento en esta enseñanza, porque estamos hablando las alturas versus mediocridad. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Escritura, 2 de Samuel, capítulo 1, David le dedica una endecha, una lamentación, un memorándum, un recuerdo, una memoria poética a 2 hombres que habían muerto en la guerra. Él los admiraba, por más que Saúl lo había perseguido de muerte durante muchos años a David. Él lo amaba porque era un demonio que lo atormentaba a Saúl, y después cuando lo soltaba le decía: hijo mío, eres tú, David. Entonces, que este hombre desvariaba, pero porque los demonios le atacaban sus pensamientos. Entonces vemos 2 hombres maravillosos, y tercero, David. Pero dice la Escritura, vamos a la Escritura, dice así, 2 de Samuel, capítulo 1, voy a leer desde el 18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Y yo quiero detener, porque ¿sabe cuántas cosas hay? Dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. ¿Escuchó? ¿No está hablando de Israel? ¿Escuchó? ¿Sabe quiénes son los hijos de Judá? Es el linaje escogido
del león de la tribu de Judá. Son los adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que el Padre os busca. ¿Y por qué le quiere enseñar solamente a Judá y no a todo Israel? Nosotros hemos sido injertados en el olivo verdadero, así que nos consideramos pueblo de Dios. Entonces, esta palabrita puede ser para mí, sí, pero está hablando a una estatura mayor. El pueblo que alaba y adora en espíritu y en verdad no es almático. No lo gobierna los 5 sentidos, las emociones, los sentimientos. No le gobierna nada menos el raciocinio humano y su voluntad. Entonces, ¿a quién tenía que hablarle? Aquellos que adoran en espíritu y en verdad, aquellos que habían nacido su espíritu de nuevo para poder llegar a la estatura del alto y sublime en la eternidad. Y esta enseñanza entonces, pastor, apago y me voy. No, quédese, porque usted puede estar entre los adoradores en espíritu y en verdad. Dios te está llamando, Dios te está despertando, Dios te está instando. Capaz llegaste a la mediocridad y querés salir de ella y que estás avanzando, pero tenés que tener los instrumentos. Bien, mire lo que dice. Y ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Como han caído los valientes. Saúl, ¿le escuchó? Mire lo que dijo David. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Yo quiero que esté atento, porque una palabrita le podría traer un desvío del mensaje. ¿Sabe lo que dice? Le leo de vuelta. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Saúl. Ese está hablando de Saúl. Bien, así que la endecha se la estaba como dialogando con Saúl. ¿Está comprendiendo? Si bien una endecha tiene esa finalidad, pero estaba muerto Saúl. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? A su espíritu. Escuche bien. Y mire qué pasó. En tus alturas, sobre tus alturas has perecido. Acuérdese que perdió el reinado Saúl por falta de obediencia y prestar atención. Así que él quiso tomar el puesto nada menos sacerdotal de Samuel, que estaba en la guerra muy apretándolo al ejército de Israel, y dijo, Samuel me dijo que venía el 7º día y no vino, y bueno, él quería manejar el altar todavía de Dios. Él quiso tomarse una posición incorrecta, y aparte, él desobedece y no presta atención. Y aún le dijo, ya Dios te desechó, le dijo a Saúl, escuche bien, te desechó y ha escogido a un hombre mejor que tú, conforme a mi corazón. Entonces, ¿cuáles eran las alturas de Saúl? En tus alturas, dice, has perecido. Entonces, hay alturas que cuando nosotros somos amadores de sí mismos, no tenemos espíritu enseñables, empezamos a cabalgar en unas alturas que solamente la tiene que pesar Dios. Esta endecha, nada menos de David, era antes de haber sido nada menos rey. Así que ¿quién estaba gobernando? En el pensamiento y en el corazón de David estaba un amor, pero que no era espiritual totalmente, porque dice que murió la gloria de Israel. Él se había muerto hace rato. Su espíritu, su comunión con Dios se había perdido en la mitad de su reinado. Entonces, ¿en qué altura debemos gobernar? ¿En qué altura? Esta altura que tenía Saúl no tenía estatura, había quedado en la mediocridad. Cuando él ya desobedeció y no prestó atención, vino con una palabra del cielo Samuel, el profeta, y le dijo, Dios te ha desechado. Entonces, todo lo que cabalgó Saúl, todo te dejó de enseñanza la Escritura. Aún él hablaba mal de su hijo Jonathan, dice, mi hijo lo ha puesto en contra a mi pueblo, levantándolo al hijo de Isaí en contra mía. Pero Jonathan sabía
Escuche bien, Jonathan sabía que David iba a ser rey. Y Jonathan iba a ser segundo. Y aún eso mi padre lo sabe, dice la Escritura. Entonces, y volvamos a la Escritura. Y le dice, en el 23 del capítulo 1, dice, Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Salto al número 25 y dice, como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonathan, muerto en tus alturas. Así que acá hay dos hombres que mueren en cada uno de una altura. ¿Cuál es la muerte que miró Dios y que profetiza en esta endecha David sobre Saúl? Saúl quedó en la mediocridad. Y el grave error que cometió que cometió Jonathan se le había revelado quién era David, que iba a ser el rey de Israel. Porque él le deja el manto, él le deja su talabarte, su espada y su arco. Él era el heredero, que posiblemente con comillas, que podía ser el rey que suplantara a Saúl. Sin embargo, él no tuvo envidia de David, y él le entregó su investidura. El futuro rey que supuestamente podía haber sido Jonathan, porque corrían como águilas y leones. Era fiel a Dios Jonathan y a su padre. Pero mire lo que pasó en la administración. De la altura que llegó Saúl, quedó en la mediocridad. Pero cuando los ministros llegan a la mediocridad y forman unas generaciones de hijos, el hijo, por obediencia, queda bajo la cobertura de su padre, al cual lo engendró. Pero cuando queda en la mediocridad el padre, el hijo está caminando en una altura de precipicio. ¿Y sabe dónde lo ve? Jonathan tenía que estar en la posición de ser segundo de David. Así que mire qué le pasó a Jonathan. Jonathan murió en la guerra conjuntamente con su padre. Pastor, pero él fue fiel a su padre. Él fue fiel a la cobertura. No es esa fidelidad la correcta. Esa fidelidad es antagónica. Porque yo como hijo, y si se me revela que el David va a ser rey, y mi padre, porque lo atacaba un demonio, no lo permitía ver, yo tengo que pararme delante de mi padre y que pueda reflexionar antes que se muera, porque si no me moriré yo con él. ¿Se da cuenta que hay alturas que no son las que mejores podemos tener como conocimiento? Entonces, eso lo sabía David. Que habían alturas de hombres que habían estado según sus alturas, pero las alturas nuestras no son las convenientes. Las alturas del sublime en la eternidad, esa es la que me lleva a mí, mi espíritu nacido de nuevo, a esa estatura de intimidad para poder habitar en las alturas en la eternidad. Entonces, es peligroso. Amado, mire lo que dice Salmo 18:33. Después de la victoria que había tenido David en una batalla, dice: aquí hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Uy. David habla de las alturas. Y tenemos que nosotros entrar en la urgencia, en la atmósfera espiritual de Dios, que tenemos que habitar alturas. Pero no las nuestras, sin revelación. Jonathan tenía una revelación y por obediencia a su padre, por vínculo de sangre, él fue fiel a su padre porque murió junto con él. Estaba en juego nada menos el reinado de Judá y de Israel. Entonces, Jonathan no habitó en las alturas que Dios quería. Dios tenía un corazón Jonathan especial. Habían hecho un pacto con David
el linaje escogido de Dios. Era un hombre amoroso, Jonathan. Dice que se amaba. El amor de ellos era mayor que el de las mujeres, dice la Escritura. En esta misma endecha. Pero no me quiero separar del mensaje. Pero David, en el Salmo 18:39, dice: el que hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Escúcheme, primeramente, acá hay una diferencia. Acá hay una diferencia de David de declaración en las atmósferas espirituales. ¿Sabe por qué es esto? Porque dice que hace mis pies, ya no son mis pies. Los pies de sierva, ¿sabe qué significa? Las siervas son las que andan en las alturas, en las montañas y en los escarpados. Tienen una fuerza en sus patas que le dan la fortaleza de donde pisa. No hay nada que lo pueda arrancar de ese lugar. Cuando se establece, es firme, es fuerte, hay fortaleza en ella y es inamovible. Pero cada paso que hace en las alturas, lo hace sabiendo que tiene un precipicio. Camina por los precipicios, pero camina seguro, camina firme. ¿Pero por qué? Porque los pies de sierva no son los del hombre. Los pies de sierva no son lo que tu pensamiento haya podido creer de lo que puedes hacer en Dios. No, si Él no es el que te pone los pies de sierva, vas a caminar en las alturas, pero te caerás si no te cambia, si no depende. Tu autodependencia y tu autosuficiencia jamás podrás tener los pies de sierva. He aquí, dice, hace mis pies como de sierva. Entonces David le dejaba el lugar a Dios. David le dejaba la posición de Dios para que sus pies realmente pudiera caminar en qué. Pero escuche, me hace estar ¿qué? Firme sobre mis alturas. Escúcheme, ¿sabe que hay una diferencia acá tan grande? Hace caminar firme sobre mis alturas. David ya ahí estaba como rey de Hebrón, y aún ya había tenido varias conquistas para Israel. Entonces él lo podía decir, y aparte está escrito cuando ya en su reinado completo de Israel, él ya tenía el reposo en Dios, largo de días, y él dejó establecido muchos de los salmos. Pero ¿qué quiere decir? Que él había alcanzado una estatura y una altura. Por eso decía con mucha confianza, me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Sabe cuál era lo que él dice sobre? Todos los éxitos, derrotas y triunfos de David, todos estuvieron en el proceso de la puerta dimensional que Dios lo formó. Y él sabía que esa predestinación de Dios, en la mano de Dios, lo preparado de antemano, solamente si era obediente y entraba por esa puerta dimensional, iba a poder, ¿qué? Poder tener un verdadero fundamento para pararse sobre él, para que esa altura sea la que lo haga permanecer en intimidad, permanecer ante la presencia, permanecer dentro de aquel de los 7 ojos de Dios. Entonces, no es algo que nos esté instando al espíritu salir de la mediocridad. Por eso que, ¿sabe que otro hombre que tuvo unas mismas experiencias? Porque este hombre, que era profeta, Habacuc, era medio terco. Usted va a ver en la escritura que Habacuc se encontró en una circunstancia que lamentablemente le tuvo que hacer entender Dios que aunque no hubiera en los corrales animales, en su alacena no hubiera alimentación, que él tenía que confiar, tenía que esperar, tenía que tener ¿qué? Fe, confianza. Y dice Habacuc en capítulo 3, versículo 19, dice la palabra, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Espere. ¿Escuchó? Por eso son palabritas que hay una diferencia tan pequeña. El cual hace mis pies como de siervas
y en mis alturas me hace andar. Así que acá estaba reconociendo que él, Habacuc, caminaba sobre ¿qué? Sobre sus alturas, que no era lo conveniente, porque tú tienes que acordar que Habacuc se queja por la injusticia de Dios en el capítulo 1. La profecía de Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a ti causa y la violencia, y no podrás salvar a tu pueblo Israel. Entonces él estaba renegando. Él renegaba entonces las alturas de Habacuc. Después de un proceso de 3 capítulos, en el último versículo, él reconoce que tenía que caminar en una altura. Pero él tenía que ver ¿qué? Él tenía que ver todo el proceso. El proceso de Dios que tenía con Habacuc era algo que está haciendo y tratando a su pueblo hoy. Entonces, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Escuchó? Entonces, un hombre que vive una experiencia que se queja ante Dios, al comienzo termina teniendo un cambio que en el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4 él mismo reconoce: el hombre en cuya alma no es recta es incrédulo, pues el justo por la fe vivirá. Así que el hombre que su alma todavía no está regenerada y su espíritu no nació de nuevo, esa alma que no es recta lo hace ser incrédulo. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en las alturas si yo no tengo mi alma alineada y sujeta al señorío de Cristo, sujeta a la voluntad perfecta del Espíritu Santo, unida y ejercida sobre el espíritu del hombre, habiendo nacido de nuevo? Entonces el alma es la que está combatiendo, es la que está arrastrando, es la que te quiere hacer mediocre. Entonces, si no gobiernas el alma, la mediocridad te gobernará, porque el alma no busca la perfección del espíritu. El alma tiene que obedecer al espíritu del hombre que está sujeto al Espíritu Santo divino de Dios, a la voluntad perfecta del amado eterno. ¿Está comprendiendo? Bien. Es precioso el Padre. Por eso que debemos entender. Usted está viendo en la profundidad. Bueno, ahora yo lo quiero llevar. ¿Por qué es tan importante la altura? ¿Por qué es tan importante estar en esa intimidad que Dios pide? Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 6, dice que sobre el templo, nada menos que... vamos a ir, a ver. Dios quiera que el Señor nos dé tiempo. Yo le quiero parafrasear, pero me gusta que a usted le quede el fundamento de la escritura correcta, no la del hombre, sino de la del espíritu. Mire, vaya, Isaías capítulo 6, rápido. Mire lo que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. ¿Escuchó? Bueno, por encima de él, ¿sabe quiénes eran ellos? Eran los que manejaban el fuego del altar. Cuando el altar, alabado sea Dios, el fuego está encendido. ¿Se acuerda de esa alabanza? Que no se apague jamás. Y mire, ¿escuchó? Así que hay quienes manejan el fuego del altar, los serafines. Los serafines fueron los que con una pinza pusieron un carbón en la boca de Isaías y le quitaron el pecado. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace el altar, el alto y el sublime en la eternidad, en las alturas? Yo tengo que estar caminando hacia las alturas. No te dejes arrastrar por tu alma y permanezcas en la mediocridad. ¿Está conmigo? Bien. Y le quería decir por qué era necesario. Alabado sea Dios. Sabe que había una cosa fundamental a la cual Dios quería establecer en su pueblo.
Cuando el apóstol Pablo dice la palabra, vaya a segunda de Corintios, vaya a segunda de Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese Pablito era Saulo, ese Saulito era el que consentía la muerte de Esteban, consentía de pedir carta y creía que servía a Dios, permitiendo meter mujeres y niños a las cárceles y aún permitir que muchos fueran encarcelados de los llamados que el pueblo de Dios estaba extendiendo, el cristiano estaba extendiendo después del día de Pentecostés. Entonces yo le digo en el nombre de Jesús, este hombrecito sabía que lo que estaba viviendo en el tercer cielo era un privilegio de estar en una altura con el alto, con el sublime, con la eternidad. Así que este hombre es llevado al cielo, y dice la palabra que él vio palabras inefables, que eran palabras indescriptibles, que no son podidas ser dichas y habladas por los hombres. Así que empezamos a ver que al apóstol Pablo le entregó totalmente el diseño, cómo ser edificada la iglesia. Entonces, este hombre cuando estuvo en las alturas de la eternidad, escúcheme bien, este hombre bajó con el Abba Padre, bajó con el Abba Padre que trae el Espíritu Santo divino de Dios, bajó con el Consolador divino que quitaría la huerfandad de todas las generaciones, bajó con nada menos con el diseño correcto para establecer los verdaderos fundamentos de la iglesia, para que sea levantada su iglesia a una estatura del varón perfecto de la plenitud de Cristo. Entonces, las alturas te hacen conocer el diseño, te hacen verificar si el Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo te dará testimonio a sí mismo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Da testimonio de sí mismo. Entonces, no puedes vosotros tener la unción del Santo. Yo te dejé el Espíritu Santo para que todo lo que no sepas, yo te lo enseñe. Él dice, me enseñaría todas las cosas, me guiaría toda la verdad. ¿Y qué? Me enseñaría aún lo que ha de venir, lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Porque nos enseñaría el establecimiento profético del posicionamiento de la iglesia en la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las alturas nos está demandando Dios una forma muy especial de poder estar concientizado. Y aún Dios nos va a demandar y determinar que ejecutemos la palabra en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Entonces, escúcheme bien. Esas alturas no era fácil. Por eso hoy vamos a ver algo que me he gozado y es una pena el tiempo. Pero yo quiero que vayas ahora a Lucas 16, 22. Yo quiero que puedas ver algo aquí conmigo, una revelación, algo precioso. Dice la palabra de Dios, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Escúcheme, ¿se acuerda Lázaro, el mendigo? Y el rico vivía de fiesta en fiesta. Entonces nos encontramos el seno de Abraham. ¡Qué precioso! ¿Sabes que Abraham, yo soy Dios de vivo, dijo nuestro Señor? Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Así que fue a un lugar donde vive la eternidad Lázaro. Y en el seno. Sí, no, pero si ellos, el rico tiene un diálogo con Abraham. Sí, tiene un diálogo que dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú estás atormentado donde estás. Y el versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros
y vosotros. Así que hay una gran cima. Y a veces nosotros en la Escritura pensamos que el infierno estaba tan cerquita del cielo. Y no, hay una gran cima. Que Dios permite ese acontecimiento espiritual es para que estos señorcitos se den cuenta. ¿Sabe qué? Dice que alabado sea Dios. Esa cima, ¿cuál es tu cima? ¿Cuál es la cima que trazas en tu día cada mañana en el encuentro con Dios? ¿Cuál es tu cima? ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu altar? ¿Cuáles son los lugares de mayor intimidad y de presencia ante el Rey? Entonces, el seno de Abraham, el seno de un padre, es lo que bajó el apóstol Pablo de la cima de las alturas del Padre, del Abba Padre. Y sabe lo que hace estar en las alturas. Sabe que puede traer todos los beneficios para la iglesia. Pero una de las cosas importantes es que los ministros puedan manejar paternidad. Si los ministros no manejan paternidad del Abba Padre del cielo y ese consolador que dijo Jesús, yo no los dejaré huérfanos, sino yo les envío el Espíritu de verdad, el que estará con vosotros hasta el fin. El Espíritu Santo iba a quitar la huerfandad, porque los hombres y ministros llenos del Espíritu Santo que bajan de las alturas, la presencia del Abba Padre para ministrar las generaciones, era tan fundamento, tan grande, pero que nos exige hoy para que con un amor de Padre podamos traerlo y determinarlo y que sea ejecutada una palabra y que determine las generaciones. Pero el apóstol Pablo era precioso. Usted puede ir al libro de Filemón, mire lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe una carta a Filemón. Y vamos a abreviar muchas cosas porque si no, no nos da el tiempo. Y dice Filemón 1, versículo 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibiese para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto que en la carne como en el Señor. Así que el que me tiene que por compañero, recibile como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Escuche, ¿sabe lo que estaba enseñando la Escritura? El apóstol Pablo estaba mostrando la paternidad. Filemón había sufrido un dolor, una circunstancia, un daño por medio de Onésimo. Onésimo no desarrolla una actividad correcta, una actitud correcta, y bueno, él agarra al Padre, lo agarra al apóstol Pablo, que estuvo al tercer cielo, que estuvo en las alturas, que vio al Abba Padre de la presencia del Espíritu Santo, empieza ¿qué? A paternizar la vida de Onésimo, porque dice, recuerda el versículo 10, lo engendré en mis prisiones. Lo engendré en mis prisiones. Lo engendré. Así que el engendramiento, ¿sabe qué? Espiritual, de las atmósferas espirituales, hacen que la paternidad de Dios entre a trabajar en un hombre que no ha tenido padre biológico o circunstancial, o que el padre biológico no cumplió su rol como padre biológico. Dios le forma a un hombre con capacidades del Abba Padre para poder ¿qué? Contenerlo, ministrarlo, direccionarlo y posicionarlo en el reino. Entonces Onésimo vive la mayor experiencia de paternidad en la Escritura. Recíbele como a mí mismo. Y si te debe algo, yo te lo pagaré. Pero él, ahora, el que te era inútil para ti, ahora no es útil a ambos.
porque la paternidad de Dios transformó su pensamiento. Su espíritu nació de nuevo y fue convertido en una plenitud de entendimiento que Él me gustaría que tuviera en mí, con mis prisiones, pero que fuera por mandato tuyo, no que fuera por obligación, le dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo deja instaurado una revelación. ¿Por qué? Porque solamente estando en la presencia de Dios, va a poder ver, va a poder entender usted cómo ministrar la generación. ¿Y sabe qué pasó? Mire lo que aconteció. Por eso, acá hay algo fundamental. ¿Qué es lo que estás construyendo? En 1 Corintios 3:12 dice la palabra: y sobre este fundamento que te estoy dejando, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le declarará por fuego, será revelada por fuego. Escuche, por fuego. ¿Quién manejaba en los altares? En los serafines manejaban el fuego del altar de Dios. Si tú no llegas a entrar en las alturas de intimidad, no puedes ser probada. El oro es la excelencia, la plata la santidad y las piedras preciosas la sabiduría. Esas obras son las que más prefiere Dios para poder edificar sobre el verdadero fundamento. Por eso que la iglesia, cuando no tiene el verdadero fundamento de que la paternidad de Dios, los establecimientos escriturales de revelación que dejó el apóstol Pablo, que cómo debe ser levantada la iglesia, al no estar por debajo, nuestra hojarasca, hieno y madera se van a consumir por el fuego. Pero yo tengo que apuntar al pendón más alto, a la excelencia. No puedo quedarme en la mediocridad. El apóstol Pablo enseñó que un hombre que era inútil lo transformó por estar en la intimidad y poder bajar la paternidad de Dios y contener las generaciones de hombres y mujeres que necesita la iglesia, el direccionamiento, el diseño correcto para que pueda ser levantada con poder. Por eso lo entiendes, amado, que no es una cosa sencilla. Cuando estás en las alturas, es la única forma que Dios pueda establecer en tu vida propósito eterno. Cuando estás en las alturas, dice que el fuego lo probará. Yo nunca cuento sueños, pero sabe que tuve la oportunidad y el privilegio de ver en un sueño un serafín y 2 querubines. Ah, pastor, no. Diga lo que diga, pero yo lo vi. Sabe que delante de él habían hojas en hojarasca, y sabe que me dio temor, porque si la hojarasca se iba a quemar, mis obras se iban a quemar. Entonces, ¿qué obra de fundamento, de excelencia es la que prueba? Es con mayor el oro, dice. Cuando más probado por fuego, mayor excelencia. Así que no te preocupes, porque todo el peso de gloria que Dios está poniendo en ti, Dios te exaltará en el tiempo profético. Prepárate, iglesia, la venida del Señor está pronta. Dios te bendiga.